En este video te guiaré paso a paso para que puedas crear tu primer proyecto con Iron On. Si eres principiante con Cricut y sobre todo es la primera vez que vas a trabajar con Iron On, debes ver este video hasta el final. Hola crafters, bienvenidos a Edna's Craft. Este es un espacio creativo y educativo para amantes de las manualidades modernas. Como saben, me encanta la marca Cricut y en el día de hoy quiero enseñarte cómo utilizar la Easy Press para crear tu primer proyecto de Iron On. Sin embargo, quiero resaltar que con esta herramienta puedes crear también con las hojas de Infusible Ink y los marcadores. Sin embargo, para este video solamente vamos a hablar de cómo crear por primera vez tu proyecto de Iron On. Lo primero es que hay diferentes materiales dentro del mundo del Iron On para crear. Entonces, puedes encontrar este material con otros nombres como HTV, que significa Heat Transfer Vinyl, o sea, es vinil pero que se transfiere en tela con calor. También se le conoce como vinil textil. Entonces, en Cricut ellos le llaman Iron On y yo voy a estar utilizando en este video los materiales de Cricut. Así que aquí te muestro que hay opciones de brillo, de patrones holográficos, mesh que tienen unos hoyitos y el Everyday Iron On. El Everyday Iron On es muy importante y deberías de saber que este material va a ser tu base si vas a trabajar con capas de Iron On para crear proyectos con diferentes colores. Sin embargo, en este video solamente vamos a trabajar con un color, por lo que solamente voy a utilizar un solo vinil. Pero si llegamos a los 5000 likes en este video, entonces yo voy a estar grabando con cada uno de estos modelos que tiene Cricut. Para este proyecto puedes cortar con cualquier máquina de corte, cualquiera que sea, no importa. Sin embargo, yo voy a utilizar la Cricut Joy y el Smart Vinyl, que es un material que se desarrolló especialmente para la Cricut Joy, el cual es al tamaño de esta máquina y no necesita que se le coloque el mat de base, o sea, el tapete que sostienen los materiales. Así que acompáñame a la pantalla y comenzamos a crear. Dentro de Design Space vamos a crear un nuevo proyecto. En esta ocasión voy a buscar una imagen que sea de granja. Bien, me gusta este caballo. Vamos a insertarlo. Y este tiene texto y tiene una imagen. Entonces es funcional para este proyecto. Simplemente voy a seleccionar esta imagen, no le voy a hacer más nada. El tamaño que va a tener esta imagen va a ser de 3.7 pulgadas de ancho. Y muy importante, si como yo tienes varias máquinas, aquí a la mano derecha hay una rayita con las 3 máquinas disponibles. Entonces tengo que seleccionar la Cricut Joy porque es la máquina que voy a utilizar para cortar. Y ahora sí le doy a Make It. Le voy a decir que sea sin mat porque vamos a utilizar un material Smart. Si quieres aprender más sobre la Cricut Joy, te dejaré un video en la cajita de información. Bien, ahora esto es lo más importante cuando estamos trabajando con Iron On, o sea, con vinil textil. Y es que hay que activar la función espejo. Esto es extremadamente importante porque esto, cuando uno lo corte, debe de quedar al revés para cuando uno voltee y lo coloque sobre el material, pues se lea al derecho como lo estábamos viendo en pantalla. Ahora voy a continuar. La Cricut Joy se conecta por Bluetooth, ya se ha conectado y ahora simplemente voy a seleccionar el material. Voy a buscar en todos los materiales Smart Iron On
le doy a Done y ahora vamos a cargar todo en nuestra máquina. Este es el Smart Iron On. Y si te fijas, de un lado es brilloso y del otro opaco. Siempre debemos colocar el lado opaco hacia arriba para que esto sea lo que la máquina corte. Voy a cortar el material para simplemente quedarme con la parte que voy a utilizar y lo demás guardarlo para un próximo proyecto. Te muestro esta herramienta que tiene como un gancho de pirata y esta se llama Weeder. Es la que nos va a permitir limpiar el vinil. El Iron On yo recomiendo comenzar por una esquina y luego levantarlo con las manos. Este material es gomoso, no es pegajoso, por lo que va a ser muy fácil retirar el excedente. Luego completa la parte de adentro retirando con la herramienta Weeder. Este proceso tardará dependiendo la complejidad de tu diseño. Todo lo que vas a necesitar lo encontrarás en la descripción de este video. Para realizar esta transferencia vamos a necesitar un tapete de calor. Ahora coloco la pieza que vamos a personalizar y enciendo la Easy Press. Si quieres conocer cómo configurar la Easy Press y todo lo que necesitas saber sobre ella, te recomiendo que mires el video que dejaré en la cajita de información. Para saber el tiempo y la temperatura que necesita tu personalización, te recomiendo seguir las recomendaciones de la guía de calor de Cricut. Te dejaré el link en la descripción. Cuando suene el bip a la máquina, significa que ya está lista para iniciar. Es importante precalentar antes de colocar el diseño que vamos a utilizar. Luego simplemente coloca la máquina sobre el material a personalizar, asegúrate de que lo cubra por completo y presiona el botón de la C. Ella va a comenzar a hacer la cuenta regresiva y durante todo este proceso debes de ir haciéndole presión. Así ha quedado, pero antes de terminar hay que voltear el material y presionar por 15 segundos adicionales. Finalmente esperamos a que se enfríe. Podemos apagar la máquina y ya luego de que esté frío, entonces podemos retirar el plástico que nos permitirá ver ya el resultado final. Aquí te muestro cómo ha quedado y la calidad de este material. Si quieres saber más sobre la Easy Press y todo lo que hace, dale click a este video. Espero que hayas disfrutado tanto este video como yo y no olvides darle like para que lleguemos a 5,000 y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.